Un saludo muy especial en esta mañana, en este día, mis hermanos, a todos los que estamos en este estudio. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, por su amor hacia las maravillosas cosas de nuestro Padre Celestial, que son, por supuesto, las que nos unen. Nos une el amor a Dios y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Estamos estudiando una lección que se llama Discípulos Verdaderos. Queremos ser discípulos verdaderos y en el proceso de predicar, de evangelizar, que es el tópico general, queremos hacer verdaderos discípulos. Queremos que la gente entienda y vea la necesidad de comprometerse verdaderamente con el Señor y no solamente a medias, como una lealtad parcial, una presunta lealtad. Necesitamos una vida real, una vida consagrada realmente al Señor. Necesitamos decisiones importantes para hacer estas cosas. En esta ocasión, en este día, vamos a ver algunos compromisos básicos, pero muy relevantes, tocantes a un discípulo de Cristo. ¿Qué tiene que hacer un discípulo de Cristo? Hay varios pasajes que nos hablan de eso. Ayer hablamos un tanto acerca de poner a Cristo primero, ayer y antier, ponerlo primero que nuestra familia, la riqueza, las posesiones y las diferentes cosas que son del mundo, y hablábamos del porqué de todo eso. Finalizábamos leyendo Mateo 6:33, donde la escritura dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar el reino de Dios. Esa es la labor del discípulo, buscar el reino de Dios primero, buscar el reino de Dios. Ahí en la Biblia nos encontramos, podríamos decir, 3 compromisos básicos que hablan de la vida de un verdadero discípulo del Señor Jesús. 3 cosas que se tienen que dar para ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Sin ellas, pues no se puede. Definitivamente no se puede. Ahí sí tenemos que decir esa palabra: no se puede. El discípulo del Señor tiene que entender que al aceptar a Jesucristo como Señor, está aceptando también la autoridad de Cristo sobre su vida. No se puede simplemente decir que Cristo es el Señor o que Cristo es mi Señor si no me someto a sus mandamientos, a su autoridad. Necesito someterme a los mandamientos de Dios. En una ocasión el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De verdad que no tiene sentido. De verdad que no tiene ningún sentido reconocer que Cristo es el Señor, pero no someterse a su mandamiento. Eso está en Lucas 6:46. Y también el Señor en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Necesitamos hacer la voluntad del Padre. Necesitamos no solamente reconocer quién es el Señor y qué lugar ocupa en nuestras vidas, sino que necesitamos aceptar también su mandato, su autoridad, como algo que tenemos que hacer, algo que va de la mano con reconocer que Él es el Señor. Y eso le estamos enseñando a las personas, porque la gente tiene ya la idea de que el Señor existe. Por lo regular, las personas creen que el Señor existe, pero no están sujetos a su voluntad. Están diciendo: Cristo sí existe, Cristo es el Señor, y está diciendo: Cristo es mi Señor, yo lo sé, pero estamos viviendo de una manera diferente a la que Cristo dice. Yo creo que Cristo es el Señor, pero yo vivo bajo mis propios términos. Eso no es la vida de un discípulo. Un discípulo es aquel que se somete a la voluntad de Cristo. Y hay un requisito, o hay 3 requisitos fundamentales en la vida de un discípulo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. La Escritura dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está el primero de estos requisitos que el Señor da.
en su ministerio, hablando en su ministerio terrenal y hablando con personas creyentes, porque está hablando con los judíos que ya habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ellos tenían fe en el Señor, pero Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cada persona necesita amar la voluntad de Cristo y responder a la voluntad de Cristo con obediencia, con sujeción. Responder a los mandamientos del Señor, con ponerlos por obra. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, este es requisito esencial para ser discípulos de Cristo. Cuando vamos predicando, cuando vamos enseñando la palabra de Dios a las personas, les estamos diciendo que es necesario dejar de hacer aquello que nosotros queremos hacer o aquella forma en la que nosotros queremos agradar a Dios o adorar a Dios o servir a Dios. Necesitamos cambiar esa forma de yo hago como yo quiera y yo creo que le agrado a Dios por yo hago lo que Dios quiere porque es la manera en la que yo voy a adorar a Dios y en la que verdaderamente Él se va a complacer de mi vida. Si no, no. Necesitamos que la persona a quien evangelizamos entienda que sin la obediencia al mandamiento de Cristo no se puede ser discípulo de Cristo. Yo creo que la misma idea lo explica o lo dice. ¿Cómo puedo yo ser discípulo? ¿Cómo puedo yo alegar ser un discípulo de Cristo si Cristo me dice, por ejemplo, haz esto y yo no lo hago? Cristo me manda que adore de una manera y yo adoro de otra. Cristo me manda que viva de una forma y yo vivo de otra manera, o creo otra cosa diferente, practico una cosa distinta. Pues la misma práctica que estoy, las mismas cosas que estoy haciendo, dicen que no soy discípulo de Cristo. Dicen también que lo que estoy es engañado. Totalmente perdido estoy, porque estoy diciendo que soy discípulo de Cristo, pero Cristo me dice, haz esto o predica esto o no digas aquello o no hagas aquello. Y precisamente lo que Cristo dice que se haga, no lo hago. Y lo que Cristo dice que no haga, eso es lo que hago. Pues estoy confirmando con mis propios actos que no soy discípulo del Señor porque no estoy dispuesto a obedecerle. Y Cristo les dio a estas personas aquí, a estos judíos, como requisito fundamental, esencial, cosa que no se puede cambiar. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es un compromiso con la palabra de Dios. Es un compromiso con la palabra de Dios, lo que un discípulo tiene que hacer. Es el compromiso de yo voy a hacer lo que Cristo dice que haga. Nuestro Dios mandó eso. Cuando el Señor Jesús fue bautizado en los primeros capítulos, por ejemplo, de Mateo, cuando la voz viene del cielo, dice nuestro Dios, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Presten atención a él, obedézcanlo a él. Y también en el Monte Santo, en la transfiguración del Señor, ocurre la misma idea. Viene la voz del cielo y el Señor le dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, a él oíd. Obedezcan a él. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado, Dios ya nos ha hablado, y Dios desea que entendamos que si queremos ser sus hijos, sus seguidores, que si queremos estar en su casa, la obediencia a Cristo, a los mandamientos de Cristo es fundamental para ser un discípulo de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis, noten esto, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Están hablando de Cristo aquí, y está diciendo el escritor, en este caso es Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro está
recogiendo la profecía que está en el libro de Deuteronomio, donde Moisés escribió que vendría un profeta como él, es lo que está diciendo acá Pedro. Y se escribió allá, desde allá se dijo que cuando llegara este profeta, Cristo Jesús, quien ya vino, quien es el Señor de vivos y de muertos, dice, le dijo Dios a Moisés, a él oiréis. Llegará el día de escuchar a mi hijo. Llegaría, ya llegó. Llegaría el día de escuchar a Cristo. Y la advertencia clara está aquí. Dice claramente, y toda alma que no oiga, que no obedezca a este profeta, es decir, a Cristo Jesús, será desarraigada del pueblo. No puede tener parte en el pueblo de Dios. No puede. Jesucristo dice, si permanecieres en mi palabra, si mantienes en mis términos, si me obedeces de acuerdo a mi voluntad, dice el Señor Jesús, vas a ser verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Cristo y la palabra de Cristo trae libertad. La palabra de Cristo trae libertad a nosotros. Nos libra, por ejemplo, del error. Por ejemplo, en este caso, muchas personas están engañadas pensando que son discípulos de Cristo, pero en realidad no lo son. Sus obras dicen que no lo son. Sus prácticas religiosas, la forma en la que viven, dice que no son discípulos de Cristo. Con todo eso, hay millones de almas diciendo que son seguidores del Señor, pero no es así. Necesitamos entender este punto. Nosotros mismos como cristianos necesitamos comprender que no se trata simplemente de decir que somos discípulos. Se trata de que hay cosas que comprueban, que dicen por sí solas que uno es un discípulo de Cristo. Y en este caso particular es el respetar sus parámetros y mantenerse en ellos obedeciendo a esos parámetros. Como cuando Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese es punto importante. Si queremos glorificar a Dios, si queremos ser identificados por Dios, como sus siervos, como sus siervas, como su iglesia, el requisito es hablar lo que Él habla y no más. No más, no se necesita más tampoco. Y cuando hacemos eso, nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo. Realmente lo somos, realmente lo somos cuando obedecemos a las palabras de Cristo. Si no, no. Entonces, el primer requisito aquí que tiene un discípulo de Cristo, cuando vamos predicando, le vamos a enseñar a las personas la necesidad de que se sujeten a la autoridad del Señor, que acepten única y exclusivamente el mandato de Cristo como regla para vivir, como regla, como ordenanza, como ley para su vida, para la vida de cada persona. Eso necesitamos predicar para que la gente se convierta realmente en un discípulo verdadero de Jesús. Hay que hacer lo que Cristo manda. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un segundo punto en esto está en el libro de Juan también, Juan capítulo 15, versículo 8. En este pasaje de Juan, la escritura dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Un compromiso del discípulo del Señor es llevar fruto para Dios, es manifestar en su vida, digamos, la obra que Dios ha hecho al rescatarle, al salvarle, al pasarle de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y todo eso. Bueno, debe haber una obra, así como cuando se vive en el mundo, se ven las obras que uno hace, en este caso malas. Ahora, al haber nacido de Dios, al hacer parte del pueblo de Dios, ya hemos sido evangelizados y ahora estamos en el cristianismo. Bueno,
ahora podemos y debemos llevar fruto. Hemos nacido del Espíritu Santo y lo propio en este caso sería que llevemos fruto, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, digamos como el resultado de ese arrepentimiento y de esa conversión. Resulta en fruto, en un cambio de vida que es fruto para Dios. Si el mentiroso deja de mentir, está dando un fruto para Dios, está hablando la verdad y eso es lo que Dios quiere. Y así con cualquiera de estos pecados. Dice acá, en esto es glorificado mi Padre. El llevar fruto tiene como propósito traer gloria al nombre de Dios, glorificar a Dios. Sería como cuando los hijos de uno o sus hijos obedecen a usted. Eso te llena de gozo, eso te da gloria a ti, eso nos encanta, la obediencia de ellos, de nuestros hijos. Pero si son desobedientes y rebeldes, pues eso lo que trae es vergüenza y a veces enojo y hay a veces que estar reprendiendo y corrigiendo todo eso, y eso no trae buena cosa, eso hace más bien que haya tristeza, porque no hay obediencia. Eso es lo que se produce cuando uno vive de acuerdo al mundo, cuando uno no es verdadero discípulo del Señor, no está glorificando al Señor con lo que hace, está antes deshonrando al Señor. Pero cuando venimos a Cristo, cuando esas personas a las que evangelizamos llegan a Cristo y les decimos que su primer compromiso es permanecer en la palabra de Cristo, dejarse guiar por ella, aprender de ella y poner todo eso por obra, van a llevar fruto. Y eso también los hace ver, eso deja ver que son verdaderos discípulos de Cristo, porque están manifestando en su vida el resultado de su arrepentimiento y de su conversión al Señor. Verdaderamente se han convertido en discípulos del Señor. Y el fruto, la obra que están haciendo ahora, demuestra que están en ese camino y que están siendo esos discípulos verdaderos, que ya pasaron de las palabras de decir que Cristo es el Señor a decir Cristo es mi Señor y ahora estoy sometido a Él y le estoy obedeciendo a Él y lo estoy siguiendo, estoy haciendo su voluntad. La obra está mostrando la clase de fe que tengo. En este caso, para el verdadero discípulo, está demostrando, está confirmando que la fe que el discípulo tiene es real, es verdadera, porque está llevando fruto para con Dios. El fruto, por ejemplo, del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas 5, 21 al 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el resultado de la conversión, el resultado de haber nacido de Dios. Dios produce eso, Dios quiere ver eso en tu vida y yo debo dedicarme, yo debo ser consciente de que debo llevar ese fruto para Dios. Sería como cuando se siembra una planta de algún tipo de fruta tal vez y lo que queremos ver de ella es un fruto. O si sembramos una planta, una flor, una planta que da una flor, pues lo que queremos es ver la flor. A veces vemos las plantas sin las flores y, pues no florece, yo no sé, no florece. Necesitamos que florezca, queremos ver el producto de la planta. Nosotros fuimos plantados con el Señor, nacimos del Señor y nacemos con un propósito. ¿Con qué propósito nacen nuestros hijos? Con el propósito de crecer, con el propósito de madurar, con el propósito de llegar a ser hombres y mujeres. Y cuando eso ocurre, los padres nos sentimos muy contentos de ver eso. Ya mis hijos ya están hechos y derechos, dice uno. Nacimos en la casa de Dios, nacimos de Dios para llevar fruto de Él, para vivir en Él. Y eso le enseñamos a las personas, que al venir a la casa de Dios, al nacer de Dios, tienen que permanecer en la palabra de Dios y al permanecer en la palabra de Dios, estar obedeciéndola, eso les va a llevar al segundo punto, producir mucho fruto para Dios. Fruto de
el Espíritu Santo en la vida. Y al producir el fruto del Espíritu Santo en la vida, eso también nos va a llevar a hacer muchas buenas obras que glorifican el nombre de Dios. Como por ejemplo, el amor, que también es parte de este punto aquí, lo veremos enseguida. En esto es glorificado mi Padre. Tenemos que entender que la vida del discípulo es una vida cuyo propósito es traer gloria y honra al Señor. Para eso fuimos llamados. En el libro de Efesios, por ejemplo, el Señor habla del llamamiento y de la adopción y todo eso. Dice, para alabanza de la gloria de su nombre. Para eso es llamado el cristiano, para alabar y glorificar a Dios con aquello que el cristiano realiza, hace, pone por obra, el fruto que lleva. Entonces, necesitamos ser conscientes de eso, de que la vida cristiana es una vida en la que al vivir de acuerdo a lo que Cristo dice, lo que estás haciendo glorifica al Señor. Y eso cumple un deseo que por lo regular nosotros tenemos. Nosotros queremos agradar a Dios. Queremos que Dios esté contento con nosotros. Nos duele nuestro corazón, nuestra alma nos duele cuando no agradamos a Dios, cuando le fallamos a Dios, porque no queremos fallarle a Dios. Bueno, la vida del discípulo es una vida en la que se produce un fruto que glorifica a Dios. Ese es el segundo compromiso del discípulo del Señor, llevar fruto para la gloria de Dios. Tenemos que ser conscientes. Sería como, yo entiendo que si predico, estoy glorificando a Dios. Si estamos orando, si estamos estudiando y poniendo su palabra por obra, estamos glorificando a Dios. Si estamos evangelizando, como es el tema central de este estudio, si estamos evangelizando, estoy glorificando a Dios. Y por eso, como ya lo habíamos dicho, que la gente no cree, que la gente esto, no nos interesa eso. Queremos que crean, pero no podemos obligarlos a que crean. Nosotros estamos predicando y enseñando, glorificando a Dios con eso. Cuando yo voy predicando, yo voy dándole gloria a Dios porque estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy cumpliendo mi rol como discípulo de Cristo, estoy llevando fruto para Dios. Y en eso debo sentirme gozoso. Mi labor se está haciendo, mi ministerio lo estoy cumpliendo, estoy haciendo discípulos, los estoy buscando, estoy tocando las puertas. Estudiemos la palabra de Dios, le traigo las buenas nuevas. Cristo quiere que usted se convierta en un discípulo de Él, sígalo. Venga a la iglesia de Cristo y sigamos juntos a Cristo, aprendamos de Cristo, obedezcámosle a Cristo. Estoy cumpliendo la labor de ser discípulo, llevando fruto, porque también llevamos el fruto de que al predicar otros se convierten al Señor. Nos convertimos al Señor para luego nosotros ir a seguir en la labor. Es como una labor que se va duplicando. Por ejemplo, Cristo llamó a los 12 apóstoles y los mandó a predicar, y luego los 12 apóstoles al predicar hicieron muchos discípulos para Cristo. Y luego vemos en el libro de Hechos que todos los que fueron convertidos al Señor allí en Jerusalén se fueron y predicaron por todas partes. Entonces los apóstoles, permítanme decirlo así, Cristo hizo a los 12 sus discípulos, luego manda a los 12 a hacer discípulos, y luego aquellos que los apóstoles hicieron discípulos se fueron a seguir haciendo más discípulos. La cadena sigue y sigue y sigue. Yo soy cristiano, predicamos, la gente se convierte y la idea es que los convertidos sigan predicando y sigan predicando para que otros sean cristianos. Porque cada persona tiene la oportunidad de discipular o de llamar a muchos a ser discípulos. ¿Con cuánta gente se encuentra usted? ¿Con cuánta gente me encuentro yo? Y la idea es traerlos a Cristo, llevar fruto. El fruto del Espíritu Santo en mi vida y ese fruto también de ir predicando para que otros se vayan convirtiendo al Señor. Y así glorificamos
al nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial, hermanos amados. También el compromiso del discípulo, mis hermanos, tiene que ver con el pueblo de Dios, con amar al pueblo de Dios. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 13, miren lo que dice, hablando de un mandamiento de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Miren ustedes, dice la escritura, dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cuál es el requisito aquí? El amor, el amarnos a nosotros, el amar a nuestros hermanos. Para esto mismo nacemos. En primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de hombre, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice que nacemos para el amor fraternal. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Miren ustedes el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino, es el 22. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Para qué nacemos? Para amarnos. Somos un pueblo amado por Dios. Nosotros disfrutamos del amor de Dios en todas sus dimensiones. Disfrutamos del amor de Dios en la redención, la salvación, la santificación. Disfrutamos del amor de Dios al haber sido hechos y ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Disfrutamos del amor de Dios. Y lo que Dios quiere al darnos a probar su amor es que yo mismo sea capaz de amar y de dar amor a otros. Lo que Dios quiere es que así como Él me perdonó, yo pueda perdonar al que me ofende, a mi hermano que me falló, a mi hermana, o si yo fallé, que mi hermano sea capaz de perdonarme, así como Dios me ha perdonado. ¿Por qué me ha perdonado Dios? Pues porque me ama. Si amamos, vamos a poder hacer eso. O si tenemos una necesidad, nuestro Dios nos ha amado tanto que Dios está pendiente de nuestras necesidades y Él suple nuestras necesidades. Señor, necesito esto. Señor, mira que estoy enfermo, sáname. O bendice este medicamento, este tratamiento. Tenemos necesidades reales. Y Dios responde a ellas porque nos ama. Tenemos un pueblo, somos discípulos del Señor en el pueblo de Dios. Y el pueblo tiene necesidades que por lo regular a veces yo como miembro del cuerpo, yo también puedo suplir. Yo puedo ayudar. Mi hermano le falta comida, yo puedo ayudarle un tanto. Mi hermano tiene algún problema, necesita algo, yo puedo ayudarle. No solamente cuando oro por él, no solamente cuando lo visito, también cuando quizás le hace falta una camisa, porque no tiene sino una, y yo puedo darle de las 10 que yo tengo, puedo darle a él una camisa en el amor que tengo por él. Puedo darle 2, me quedan 8 a mí. Puedo darle. A veces puedo hasta comprarle una nueva, no tengo que darle una usada por mí. A veces puedo ir y decir, listo, mi hermano le hace falta algo para vestirse, le voy a regalar un traje nuevecito, se lo voy a dar a mi hermanito. Ese es el amor de Dios, compromiso del discípulo y una manera en la que la iglesia es reconocida como verdaderos seguidores y como discípulos de Cristo es el amor mutuo, el verdadero amor cristiano, el amor que no es fingido, el amor que se duele del otro, el amor que es capaz de ayudar al otro, de perdonar, de socorrer, de sostener. Digamos que el ejemplo es el Señor.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera debemos amarnos nosotros, hasta el grado de darnos, de ayudar hasta el desprendimiento y eso. Eso es forma en la que somos conocidos y reconocidos como discípulos de Cristo Jesús. Al hablar de discípulos de Cristo, estamos hablando de alguien que sigue a Cristo y de alguien que hace estas cosas por Cristo. Esta es la vida práctica del discípulo de Cristo. Respetar su palabra, recibirla como única y absoluta autoridad, la autoridad de nuestro Señor. Recuerden que el Señor es cabeza de la iglesia, quiere decir, Él es el que manda en la iglesia de Cristo. Nos sometemos a Él como cabeza, los cristianos. Entonces, eso es requisito para mí. Y al hacerlo, yo estoy reconociendo a Cristo como autoridad. Y al hacerlo, estoy diciendo que estoy sometido a lo que Cristo dice. Y eso me convierte en un verdadero discípulo. Lo que hago al obedecer da testimonio de que soy verdadero discípulo. Y es lo que queremos con la gente que estamos evangelizando, que hagan la voluntad de Dios para que sean reconocidos por Dios y aún por los hombres como discípulos, como seguidores del Señor, por lo que hacen. Lo que eran ya no lo son. Ahora cambiaron para ser discípulos. Y llevan fruto o llevamos fruto y nos amamos. El amor es algo muy especial. Todo esto es muy especial aquí. La palabra de Dios, que es la que nos guía, es muy especial. El fruto del Espíritu Santo es algo muy especial. Y el amarnos también. Miren una cosa que pasa en el pueblo de Dios. Amamos a personas que ni siquiera conocemos bien. Hermanos que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en estos medios de tecnología, pero que nunca hemos visto cara a cara su persona, nunca hemos estrechado su mano, pero son nuestros hermanos y los sentimos de la familia, los sentimos muy cercanos, muy de la casa, los amamos y todo este tipo de cosas son las que estamos disfrutando en el Señor. El amarnos es una gran bendición. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué Cristo dice que hagamos esto? ¿Por qué Cristo me dice que le ame primero, que le ponga primero a Él antes que a mi familia, que le ponga a Él primero antes que las cosas? Porque el Señor ya lo hizo por ti. Mira lo que dice, vamos a leer en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aquí en este capítulo de Filipenses capítulo 2, la escritura dice así, mis hermanos amados. Dice en el versículo, vamos a leer el versículo 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesucristo dice que quiere que lo pongas primero, es porque Jesucristo te puso a ti primero. Cristo fue capaz de dejar su trono en el cielo, su gloria con el Padre, por venir a morir por ti. Él te puso primero, antes que todo para Él. Y Él dejó lo más grande, Él dejó su gloria. Cristo a nosotros nos está pidiendo que dejemos el pecado, la iniquidad, todo lo que nos separa de Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Cristo no nos está pidiendo algo que no debamos hacer o que no podamos hacer o que nos va a hacer daño. Cristo nos está pidiendo que lo pongamos a Él primero, porque eso será para nosotros la vida.
la salvación, la comunión con el Padre. Eso será lo mejor para cualquier hombre en el mundo. Lo mejor es poner a Cristo primero en su vida y obedecerle y llevar fruto y amarnos como pueblo de Dios. Eso es útil, eso es bueno. Eso produce la salvación y la vida eterna en una persona. Y Cristo te pide que lo pongas primero, porque cuando Cristo tuvo que ponerte a ti, cuando Cristo tuvo que decidir si moría por ti o no lo hacía, Él decidió morir en nuestro lugar. Te puso primero a ti, me puso primero a mí. Pensó en mí para salvarme, para bendecirme, para permitirme ser su siervo, su sierva, su discípulo, su seguidor. Por eso Cristo nos dice esto. Y por eso lo amamos. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó cuando nadie daba nada por nosotros, cuando a nadie le interesábamos, cuando nadie preguntó por el estado de nuestra alma. Él sí lo hizo. Cuando se necesitó que Él diera su vida por nosotros, Él sí lo hizo. Cuando por nosotros tuvo que ser abofeteado, ofendido, menospreciado, cuando se burlaron de Él, a Él no le importó eso, porque nos ama tanto que Él prefirió sufrir todo eso por nosotros, que vernos a nosotros sufrir lo que merecemos sufrir, que vernos a nosotros perdidos. Él fue condenado para que tú no lo seas. Por eso cuando predicamos a Cristo y a este crucificado. El mensaje es lo que Cristo hizo por los hombres. Y el llamado es, mira lo que Cristo hizo por ti. Ahora sigue a Cristo. Comprométete con Cristo, deja tu mundo de maldad y ven a ser un discípulo verdadero de Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por ti, porque Él murió por ti. El discípulo pone a Cristo primero, porque Cristo nos puso a nosotros y a nuestro bienestar eterno primero. Es como que yo llego a comprender, mira, Cristo hizo esto por mí. La condenación que yo merecía, que tú mereces, Él la llevó, Él la sufrió. Ahora te toca a ti escoger a Cristo. Deja tu vida de maldad y comprométete a servir al Señor. El discípulo debe comprometerse con el Señor a seguirlo y a obedecerle en todo lo que Él dice, antes que todas las cosas. La razón, Él te puso a ti primero y tu bienestar eterno. Eso debemos enseñar para que la gente, cuando tome la decisión de seguir a Cristo, la tome por lo que es. Estoy decidiendo seguir a Cristo por lo que Él hizo para mí, porque Él para mí es la vida eterna y Él es el todo por el todo. Es como hacer lo que Pablo hizo. Cuando Pablo entendió lo importante que es el Señor para él, lo que era para su vida, él dijo esto en el libro de Filipenses, capítulo 3. Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, dice, en el 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo aquí? Que él entendió que todo lo que tenía no le daba la salvación, no lo llevaba a Dios. Y al entender que Cristo sí le da la salvación, y al entender que Cristo es el Señor, quien le amó y le salvó y le bendijo y le bendice y le da la justicia, es decir, la justificación que viene por la fe delante de Dios, Pablo decidió dejarlo todo por él. Pablo decidió quitar todo lo que le estorbaba para seguir a Cristo. Su propia religión, su propia religiosidad, su propia costumbre, el guardar la ley, porque Pablo vivía en eso. Él dijo, entendió, no, por aquí no es el camino de salvación, ahí es que obedecer a Cristo, lo voy a hacer. Eso necesita entender el mundo, porque el mundo tiene su religiosidad, sus cosas, pero el mundo necesita entender que ese no es el camino que lleva a Dios, que Cristo es el que nos enseña la verdadera religión y el cómo verdaderamente obtener la vida eterna por medio de él. Él es todo para mí. Entonces Pablo dice, por amor a Cristo lo he perdido todo. Lo que leíamos ayer, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Eso necesitamos enseñarle a la gente, que Cristo es la persona más importante, que Cristo es el único que nos puede salvar, para que el pensamiento sea como el de Pablo. Por amor a Cristo, lo he dejado todo. Por amor a Cristo, perdí esto, dejé aquello y no voy a volver jamás a esto que hacía, porque no puedo. Amo a Cristo, quiero a Cristo. Mi vida ahora se va a enfocar en Él, en seguirlo para gozar de sus bendiciones eternas. Como cuando Pablo en alguna ocasión a los corintios les dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando le enseñamos a la gente que la razón por la cual debe ser cristiano es Jesucristo, es mejor o es más factible que la gente tome la verdadera decisión, la decisión correcta por el motivo correcto. Y así, al vivir la vida cristiana, podrá venir lo que venga, como en la vida del mismo Pablo. Pero Pablo nunca dejó al Señor, aunque seguirlo le representó aún su muerte. Pero cuando uno entiende verdaderamente lo que significa y la falta de Cristo en la vida, ni siquiera la muerte hará que uno cambie de seguir a Cristo, porque uno sabe que la misma muerte lo que hace es llevarlo a uno a Cristo. Pero cuando uno no tiene ese motivo correcto, por eso más se demora a veces la gente en llegar que en volverse a ir. Que la gente sea convertida a Cristo es nuestra predicación. Cuando predicamos, estamos indicando a la gente la razón por qué Cristo debe convertirse en la razón de su vida, en el motivo de su vida. Y al hacerlo, les indicamos que se conviertan en discípulos de Cristo. Y ser discípulos de Cristo requiere de algunas cosas importantes. Algunas palabras quiero mencionar en este momento. Un discípulo de Cristo debe tener esto. Debe escoger a Cristo. Debe tomar una decisión de obedecer a Cristo Jesús. Debe escuchar. Voy a escuchar a Jesús. Le voy a prestar mucha atención, con suma reverencia, respeto y cuidado al Señor. Tengo que escuchar al Señor. Debo obedecer al Señor. Obediencia.
Debo imitar al Señor. Debo someterme al Señor. Me rindo a Él. Rindo mis derechos a Cristo. Que Él gobierne mi vida. Debo estar conectado con Él. Él es mi maestro, yo soy el aprendiz y yo debo tener esa conexión de aprendiz con Él, de discípulo, de estudiante de Él. Y debo compartir mi fe. Debo predicar, quiero decir. Debo escoger, debo escuchar, obedecer, imitar, someterme, conectarme con Él, tener comunión con Él. Debo compartir el Evangelio con otras personas. Vamos a orar y terminamos en este tiempo ya esta lección. Vamos a orar y quedamos en el tiempo de los comentarios, las preguntas acerca del tema de hoy. Padre, gracias por darnos la bendición de estudiar este maravilloso tema acerca de ser verdaderos discípulos de Jesús. Ayúdame, Padre, a ser un verdadero discípulo del Señor. Ayuda a mis hermanos y ayúdanos, Padre, en este propósito de estudio que nos une hoy, que es el de predicarle a otros, que es el de enseñarle a otros cómo y por qué deben ser hechos discípulos de ti, cómo se deben convertir a ti y cuál es el compromiso de un discípulo. Ayúdanos, Padre, a encontrar corazones dispuestos para obedecerte, Señor, y para ser discípulos del Señor Jesús, que es lo mejor, que es, Padre Santo, la mejor decisión, seguir al Señor, ponerlo primero en nuestras vidas. En Cristo te agradecemos por dar la oportunidad de que todas las naciones puedan convertirse en seguidores, en imitadores, en obedientes a Cristo, en discípulos de Cristo. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.